¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto saludarlos y recibirlos también en este programa que hago para ustedes con mucho cariño. Un programa en el que no solamente ustedes, sino también un servidor, dedicamos un poco de tiempo para reflexionar, para hacer un alto en nuestra vida, en esta vida frenética que a veces nos impide detenernos y pensar y cuestionarnos: ¿a dónde voy? ¿Estoy logrando lo que quiero? ¿Qué errores me están impidiendo avanzar? Y muchas cosas más. Y en este programa, como en los anteriores, vamos a continuar con nuestro tema de cómo vencer las preocupaciones. Y hoy concretamente vamos a conocer nuevas técnicas para analizar y enfrentarlas, y de esta manera que no nos afecten. En los programas anteriores hemos mencionado ya una fórmula del Dr. Carrier que ayuda a que la gente tenga menos peso con las preocupaciones. ¿Cuál es la fórmula de este Dr. Carrier? Bueno, son 3 pasos. El primero, imaginarte lo peor que podía suceder si fracasaras en algo, si eso a lo que le tienes miedo llegara a lo peor. Imagínate lo peor. Segundo paso, aceptar lo peor que pueda suceder. Primero ya te lo imaginaste. Después dices, bueno, no puedo hacer nada más, esta circunstancia así va a suceder. Y finalmente, la tercera parte es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría realizar para resolver ese problema grave? Dicho de otra manera, ese problema que te está afectando, que está duro en tu mente, hazlo crecer. Hazlo que se convierte en un monstruo, en lo más grande que pueda llegar a ser tu problema, y después di, bueno, no puedo impedirlo. Con esto estás bajando el nivel de ansiedad, y con el tercer paso vas a decir, muy bien, suponiendo que el problema se hizo grave, se hizo grande y no hay nada que hacer, lo tengo que aceptar, entonces ahora pienso en cómo lo podría resolver. Es decir, me doy cuenta que hay una solución. Suponiendo que tengo la pena de perder todo mi capital, bueno, tendré que empezar de nuevo. ¿Cómo? No lo sé, pero tendré que empezar de nuevo, picando piedra, como se dice popularmente, pero ciertamente no estoy manco, no estoy cojo, no estoy mudo, no estoy ciego, así que podré levantarme. Bueno, que hubo un problema con la pareja o con un amigo, bueno, me voy a imaginar que llegó a lo peor y que nos tuvimos que separar y no volvernos a ver, en fin, muy bien, y tengo otra oportunidad seguramente de conocer a nuevas personas, de aprender de la experiencia pasada y que mis relaciones sean mejores. Bueno, es que la relación con mi pareja va a llegar al divorcio, voy a llegar a lo peor. Bueno, imagínate eso. Y eso te va a romper tus manos, eso te va a quitar tus piernas, tu capacidad. Por supuesto que no. Todos los seres humanos podemos enfrentar los problemas más grandes que pueda haber. Nosotros encontramos de repente historias como de aquellos que chocaron en los Andes y tuvieron que llegar a comer carne humana para sobrevivir. ¿Y sabes qué? Sobrevivieron. Encontramos personas que han sufrido naufragios, que han tenido que enfrentar grandes epidemias, grandes guerras, y sin embargo, ahí están, saliendo adelante. Pero más allá de estos 3 pasos, hoy vamos a avanzar en otros 3 pasos para enfrentarse a la preocupación, porque alguno dirá, bueno, si yo empleo los 3 pasos de la fórmula del Dr. Carrier, ¿ya con eso lograré vencer las preocupaciones? No, hay que ser honestos, claro que no. Estos 3 pasos primeros de los que hemos hablado pueden ser muy útiles para no dejarse atrapar y dominar por la preocupación, pero ahora te voy a señalar otros 3 pasos para que puedas avanzar más y enfrentarte a ellas y vencerlas. Los 3 nuevos pasos siguientes son: 1. Obtén los hechos y los datos. Lo repito, obtén
los hechos y los datos. Segundo, analiza esos datos y esos hechos. Tercero, toma una decisión práctica y fuerte y actúa conforme a esa decisión. Bueno, y ahora me vas a preguntar, ¿quién inventó estos 3 pasos? ¿Sabes quién? Nada menos que el más famoso filósofo de la antigüedad, Aristóteles, que vivió 383 años antes de Cristo. Este gran sabio recomendaba ya en su tiempo estos 3 pasos que vamos a ir analizando. Primer paso, obtén los hechos y los datos. ¿Por qué es tan importante conocer, saber los hechos y los datos? Porque tenemos que conocer qué es lo que vamos a atacar, a combatir y a tratar de remediar. Si el militar no conoce, por ejemplo, el campo del enemigo, puede fácilmente ser víctima de una emboscada y morir. Un ejemplo de esto nos lo da el famoso general Napoleón. Este francés, cuando iba a combatir, estudiaba perfectamente el campo de batalla y hasta averiguaba la edad del general que comandaba a los enemigos y el número de horas en que el otro militar era capaz de dirigir el combate sin cansarse. Imagínate, gracias a esto, Napoleón pudo conquistar gran parte de Europa. Y lamentablemente, por no dedicarse a analizar lo que sucedía en Rusia, tú sabes muy bien, cuando él decidió atacar Rusia, no tomó en cuenta el invierno tan crudo de Rusia. ¿Y qué es lo que pasó? No fueron fusiles, no fueron cañones los que acabaron con su ejército, sino el frío, la nieve del invierno, lo que tuvo que hacer que regresara, como se dice popularmente, humillado, avergonzado, por no haber tomado en cuenta este elemento. Un exceso de confianza, pero por otra parte, un no analizar los datos, no analizar los hechos. Y a propósito de esto, hubo un gran decano que durante 22 años ayudó a los alumnos de la Universidad de Columbia a enfrentar muchos problemas. En una ocasión les dijo, miren, muchachos, muchos no son capaces de resolver un problema que les preocupa porque no dedican tiempo a estudiarlo, no dedican tiempo a ver qué es lo que les está angustiando y a recoger datos acerca de eso que les preocupa. Y después les ponía un ejemplo. Les decía, miren, si yo debo tomar una resolución acerca de un problema que tengo que resolver el último martes de este mes, me niego por ahora a tomar una decisión sobre el tema antes de que llegue ese último martes. Mientras tanto me dedico a tomar datos acerca de ese tema y a estudiar el problema, pero también a pedirle al Espíritu Santo que me ilumine lo que debo hacer, decir y evitar. Analizo seriamente el problema, pero sin angustias, sin preocupaciones. Mientras tanto, dejo que mi subconsciente, ese trabajador infatigable que tenemos en la mente y que trabaja día y noche, me vaya buscando soluciones. Y cuando llegue ese último martes del mes, ya encontraré soluciones admirables para mi problema y lo conseguiré resolver sin angustias ni preocupación. Como ven, en vez de preocuparme, lo que he hecho es rezar, pensar y analizar. Y eso sí produce muy buenos resultados. Se cumple entonces lo que dice el Salmo 55. Confía en manos de Dios tus preocupaciones y Él te ayudará a resolver tus problemas. El doctor Herbert, de quien estamos hablando, recomienda a sus alumnos: recuerden que si un individuo dedica su tiempo a recoger datos sobre los problemas que lo afanan y deja a su subconsciente que le vaya consiguiendo soluciones y pide las luces e iluminaciones de Dios, sus preocupaciones disminuirán en número y en peso de una manera que no se había uno imaginado. Y es que, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? Pues lo que decía con burla el gran sabio e inventor Thomas Edison. Él decía, la gente se dedica a todo menos a emplear su tiempo en pensar seriamente en cómo atacar, cómo solucionar un problema. Como caballos desbocados y sin frenos, nos lanzamos al galope por los afanes de la vida
hasta despeñarnos por el abismo de la preocupación y de la desesperación. Nos convencemos de que esto ya es irremediable, de que lo malo que se avecina ya no tiene solución, y seguimos por el resbaladero de la tristeza y del pesimismo, como si Dios nos hubiera creado para el fracaso y no para el triunfo. Retomamos nuestra reflexión. Mencionaba que Dios no te ha creado para el fracaso, sino para el triunfo. Por eso Dios nos ha dado herramientas, capacidad de inventiva, creatividad, fortaleza, incluso resiliencia, que es aquello que nos ayuda a levantarnos en medio de la adversidad. Sin embargo, tenemos que analizar los hechos y los datos sobre el problema para saber si estamos actuando adecuadamente. Y en este momento me llega a mí un recuerdo de cuando era pequeño. Tú sabes, yo lo he comentado en muchas ocasiones, que soy muy imaginativo. Mi imaginación está duro y duro, creando cosas, por eso escribo tantos cuentos. Veo un lápiz y ya se me ocurre un cuento sobre la vida de ese lápiz, o bien estoy inventando cómo crear algo, una pintura, una escultura, una película, en fin. La mente está trabajando, y esto me sucedía desde pequeño. Y tiene un aspecto negativo y otro positivo. Ya en alguna ocasión has escuchado que te hablaba de cuando llegaba el momento de dormirme, que para mí a veces era sumamente dramático. ¿Por qué? Porque pues lo mandan a uno a dormirse, aunque no tenga sueño, acuéstate, y para que se duerman rápido, apaguen la luz. Muy bien. ¿Qué me sucedía a mí cuando no tenía sueño y apagaban la luz? Bueno, mi mente empezaba a ver esa ropa que había quedado ahí sobre un mueble o sobre un gancho, y esa ropa mi mente hacía que se comenzara a convertir en un monstruo, en un animal amenazante. De tal manera que al ratito yo empezaba a sudar, sentía que me iba a atacar aquello que mi propia mente estaba creando. Fíjate, lo negativo de que nuestra propia mente pueda crear monstruos. Yo te pregunto a ti, cuando encendían la luz, ¿qué es lo que yo veía? ¿Un monstruo? No, pero cuando la apagaban, sí. Esto significa que yo puedo de repente hacer que aparezcan monstruos donde no existen, que aparezcan problemas que todavía no llegan, que aparezcan adversidades o enemigos que lejos de hacerme sentir bien, van a propiciar una mala situación en mi interior. Y claro, como ya te comenté, imagínate sudor, pero hasta las manos me sudaban. Yo creo que hasta me daban ganas de hacer pipí y muchas cosas. ¿Por qué? Porque recuerda que los pensamientos afectan también nuestro cuerpo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Eso mismo le pasaba a un hombre que le pidieron que llevara un ataúd a un pueblo que estaba pasando el bosque. Y lamentablemente, pues como la gente se muere no siempre por la mañana, tuvo que llevarlo cuando ya era bastante tarde, el sol se había ocultado y tuvo que caminar un poquito con su carruaje entre las sombras atravesando el bosque. Y mientras iba llevando aquel carruaje, empezó a ver que se le aparecía un muerto del lado derecho y le hacía señas. Y después del lado izquierdo volvía a aparecer otro muerto y bueno, lleno de temor, tenía ganas de correr, casi se quedaba paralizado y finalmente se detuvo ahí. No pudo avanzar por el miedo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando empezó a amanecer, él se dio cuenta que aquellos supuestos fantasmas muertos que se le aparecían eran simplemente las ramas de un árbol que se estaba moviendo. Como puedes ver, en lugar de analizar y de detenerse a ver, ¿qué estoy viendo en serio? No qué me parece que estoy viendo, no qué mi imaginación hace ver, sino cuáles son los hechos y los datos. Si se hubiera detenido y hubiera visto que se trataban simplemente de ramas, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Por eso decía el gran sabio católico Andrés Mauriac, cuando queremos preocuparnos, todo lo que está de acuerdo con nuestra asustadiza imaginación nos parece verdad, y lo que no está de acuerdo con nuestros miedos y temores nos parece que no es cierto. Le creemos más a nuestros miedos que a nuestras razones. Otro ejemplo. Había un campesino que todos los días rezaba y rezaba. ¿Y qué es lo que pedía?
que le informaran desde el cielo cuáles eran los números con los cuales terminaría el billete de lotería que iba a ser el ganador. Así repetía constantemente todos los días: Diosito, o bien ángel de la guarda, o los santos del cielo, escúchenme, díganme cuál es el número del billete ganador. Hasta que una noche oyó en sueños que le decían: 8 por 8, 8 por 8, 8 por 8. El hombre se levantó emocionado y se dijo: 8 por 8 igual a 48, y se fue y compró un billete de lotería que terminara en 48. Pero cuando publicaron los resultados del sorteo, oyó que el premio mayor lo había ganado un billete terminado en 64. Se puso a pensar y exclamó: ¡qué idiota soy! 8 por 8 igual a 64. Si yo hubiera sabido multiplicar, me habría ganado el premio gordo, el mayor. Bueno, pues algo parecido nos puede suceder a nosotros. A veces partimos de datos falsos, como este hombre que partió de datos falsos, no se detuvo a analizar, y por eso no logramos conseguir las soluciones que necesitamos. Si creemos que 8 por 8 da 48, pues ya con eso no tenemos posibilidades de que las demás operaciones nos resulten bien. Muchísimas personas están metidas, atascadas en un atolladero, en un rincón sin salida, y se amargan la vida y amargan la vida a los demás porque persisten, insisten en afirmar que 8 por 8 es igual a 48. Es decir, insisten en que su problema no tiene solución. Y mientras no revisen sus datos, no van a poder seguir haciendo las cuentas que les quedan por resolver. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Te voy a decir lo que menciona el psicólogo Hapwes. Él aconseja lo siguiente: mire, ante todo, obtenga todos los datos que pueda, pero de una manera imparcial, objetiva, desapasionada, no influenciada por sus emociones negativas o exageradas. Y en este punto insisto en la palabra objetiva. Objetiva significa lo real, no lo que se imagina uno o lo que le aconsejó doña Cuquita, que no es experta en el tema. Porque cuántas veces también dice: es que yo me informé. ¿De qué se informó? De que si mi esposo me estaba engañando o no. ¿Y cómo fue? ¿Habló con él? ¿De alguna manera lo siguió? ¿De alguna manera consultó si había estado con otras personas? No, pero es que le pregunté a mi vecina, la chismosa del 48. Y claro, la vecina que es chismosa inventa cosas. ¿Qué le dijo? ¿Información real? ¿Le compartió información real o simplemente sus ocurrencias? O no, es que me dijeron que vieron a un hombre calvo besando a una mujer gordita, y como mi esposo es calvito, pues yo creo que es él. ¿A eso le parece a usted objetivo? ¿Cuántas personas calvas hay en el mundo y cuántas personas que están llenitas, como usted menciona? Objetivo significa: yo lo vi con estos ojos, fui testigo, escuché, tengo testigos también, ¿no? De tal manera que cuando uno tiene los datos, no va a tomar decisiones incorrectas. Esta pobre mujer que le dijeron la vecina chismosa que su marido la estaba engañando, lo que hizo fue llegar y pegarle con la cazuela y pedirle el divorcio y hacer un escándalo, y lejos de solucionar su preocupación y su problema, lo aumentó. Bueno, repito entonces lo que dice el psicólogo: obtenga todos los datos que pueda ante su deuda, ante su problema, ante la infidelidad, ante el problema que tus hijos tienen, lo que sea. Tome todos los datos posibles, pero de una manera imparcial, objetiva, desapasionada, no influenciada por sus emociones negativas o exageradas. Es que tengo celos, decía esta mujer. Eso ya es una emoción. Es que tengo mucho miedo. Ya es una emoción. Es que tengo coraje. No. Tome datos, pero sin las emociones negativas o exageradas. Yo sé que esto no es nada fácil cuando estamos preocupados, porque en esos casos nuestras emociones están muy vivas y no nos dejan valorar los hechos tal como son de verdad, pero
hay que esforzarnos. El psicólogo Hawkes nos dice que hay dos métodos muy efectivos para lograr ver los hechos de una manera imparcial y sin que aparezcan exagerados por las emociones desagradables. El primero es que cuando vayas a conseguir los datos y los hechos que tienes que analizar, simules que estás recogiendo información para otra persona y no para ti. Y el segundo es que simules que te imaginas que eres un abogado o una abogada de la parte contraria a tu causa. De tal manera que estos son los puntos. A ver, antes de ir al corte te los repito. Cuando vayas a conseguir los datos y los hechos que tienes que analizar, simula, aparenta, actúa como si estuvieras recogiendo esa información para otra persona y no para ti. Y segundo, imagínate que eres un abogado de la parte contra tu causa. Simula que estás recogiendo información para otra persona y no para ti. Así la emoción la vas a dejar fuera. Imagina que son para una tercera persona. Esto te va a ayudar a que veas o entiendas lo que ha sucedido de una manera fría e imparcial sin dejarte llevar por las emociones. Por ejemplo, dijeron tal cosa contra fulanita de tal, fulanito de tal, que no eres tú. Hicieron tal o cual cosa o una ofensa contra tal individuo, no contra mí. ¿Qué reacción se debería tomar a ese respecto? ¿Ves qué distinto ver las cosas desde fuera? Ahora, segundo punto, imagínate que eres un abogado de la parte contra ti, contra tu causa. En otras palabras, trata de conseguir todos los datos que justifiquen a la otra persona a la que haya actuado contra ti o que se haya permitido hacer una acción desagradable contra ti. Al obtener la información o los datos desde otro punto de vista, más allá de tus emociones, tendrás un punto de vista distinto porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo piense si estuviera casado que mi esposa o mi esposo me es infiel a que piense que la esposa o esposo del vecino le es infiel a él. Al quitar mis emociones de decepción, coraje o celos, veré el problema más fríamente porque recuerden que las emociones nos pueden llevar a cometer cosas de las que nos podemos arrepentir precisamente porque no son las correctas. Por otra parte, al imaginarte que en lugar de ser la persona afectada, tú eres el defensor o la persona de quien te está afectando, tus datos serán totalmente distintos. A ver, imagínense que en lugar de ser la persona que sufre la infidelidad, tú eres el abogado de la persona infiel y tienes que buscar razones para que no se le acuse. Y aquí, aclaro, no se trata de justificarlo, sino de tener más datos como por ejemplo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a cometer la infidelidad? Darte cuenta que desde hace mucho tiempo a lo mejor tú ya no tenías relaciones con él o con ella. Darte cuenta de que tú mismo o tú misma lo has estado rechazando o que por dar prioridad a tus hijos lo has dejado a él o a ella en segundo lugar. Como ven en este ejemplo, al ver el problema como si no fuera tuyo y tratando de entender el punto de vista de la otra persona, tendrás una información más objetiva y no solo tus datos con tus emociones, sino también los datos de la otra persona. Ya con estos datos podrás ampliar la información con más datos y con otras preguntas, como por ejemplo, ¿es la primera vez que hay infidelidad? ¿O han sido muchas? Porque no es lo mismo una que muchas. ¿Hay solución? ¿Hay disposición a resolver el problema? ¿Tengo la capacidad para perdonar y continuar adelante? ¿Qué es lo mejor? Y vamos a ver ahora un ejemplo de consecución de datos. ¿Cómo se consiguen los datos? Cuando murió Edison, el inventor de la bombilla eléctrica y de 1000 inventos importantes más, se encontró que este hombre portentoso, Edison, tenía más de 2500 cuadernos llenos de datos que había recogido en toda su larga vida, como investigador o inventor. ¿A quién le parecería poca cosa 2500 cuadernos llenos de datos? Así se explican las maravillas y útiles conclusiones que este gran benefactor de la humanidad pudo obtener.
es que primero recopilaba datos y hechos y después sacaba conclusiones ya prácticas. Por eso estamos diciendo aquí que el paso número 1 para que las preocupaciones no te afecten es obtener los hechos y los datos suficientes y ojalá de la manera más imparcial que puedas, como si fueran para otra persona y no para ti. Pero, ¿bastará con esto? No. Apenas hemos dado el primer paso. Ahora hay que disponernos a dar el segundo paso, que es analizar estos datos y estos hechos. ¿Edison qué hacía? Bueno, sacaba datos, sacaba información, pero no era suficientemente con tener información, sino tenía que analizarla para sacar conclusiones. Por eso, el segundo paso es analizar esos datos y esos hechos, porque de poco te serviría obtener un montón de datos y de hechos si no los analizas, si no los examinas y no los calificas como deben de ser calificados. ¿Y cuál es la mejor manera de examinar y calificar estos datos? Mira, los psicólogos de todo el mundo nos han dicho que es mucho más fácil analizar los datos y los hechos si estos se consignan por escrito, se anotan en un papel y se van estudiando. De hecho, los romanos decían, un problema bien planteado, bien trazado, bien analizado, es ya un problema medio solucionado. Yo creo que por esto tienen tanto efecto positivo los diarios que escriben algunas personas, especialmente los jóvenes, cuando están confundidos. Porque escriben lo que han hecho y seguramente al releer al día siguiente lo que escribieron, a lo mejor hasta lo borran y dicen, ¡ay, qué tonto fui! Me deja llevar por este sentimiento, o tuve que haber actuado de otra manera, en fin. Y aquí te voy a poner un caso concreto que encontré en un libro. Los chinos dicen que un buen ejemplo vale más que 1000 palabras, y este es el ejemplo. Mira, el doctor Sterling, gerente de una compañía de seguros en Shanghái, China, cuenta esto con sus propias palabras. En 1941, Japón invadió a China y nuestra compañía fue incautada por los guerreros japoneses. Me exigieron que tenía que pasarles todas nuestras cuentas y que si no lo hacía con exactitud, tendría pena de muerte. Así que les pasé todas las cuentas y las deudas por cobrar y las cuentas bancarias, menos una cuenta de 1 millón porque ese dinero era de mi familia y no pertenecía a la compañía. Pero yo sabía que si los japoneses llegaban a darse cuenta de esto, de que no les había pasado la cuenta del $1.000.000, corría peligro de ser condenado a muerte. Y se dieron cuenta. Cuando lo supieron, no estaba afortunadamente yo en la oficina, pero mis ayudantes me contaron que el general japonés había pateado fuertemente el suelo y había dicho palabras bastante ofensivas. Cuando yo me enteré de esto, me asusté, porque tú sabrás bien que los guerreros japoneses son bastante crueles en torturar a los que les desobedecían en aquel tiempo. Era sábado. ¿Qué me iría a pasar el lunes cuando me encontrara con ellos? Varios amigos habían sufrido ataques al corazón antes de presentarse ante un jefe japonés encolerizado porque sabían que serían torturados. Y aquí viene la fórmula. Yo me habría preocupado enormemente si no hubiera estado acostumbrado a emplear esta fórmula que siempre me producía muy buenos resultados. Hemos dicho que es importante escribir los problemas para analizarlos, y este hombre, ¿qué hizo? Me puse a escribir inmediatamente todo lo que sucedía. Analicé las cosas, pensé en los datos y puse estas 2 preguntas. ¿Cuál es el problema que me preocupa? Segundo, ¿qué puedo hacer acerca de este problema? Es lo que hay que escribir. ¿Cuál es el problema y qué puedo hacer? Antes, confiesa este hombre, trataba de contestar estas preguntas sin escribir, pero afortunadamente abandoné el sistema, porque ya en ese tiempo entendía que escribir las preguntas y las respuestas aclaraba mis pensamientos, así que aquella tarde, aún con miedo, con mucha preocupación, me puse a escribir. ¿Qué es lo que me preocupa? La respuesta la escribí.
ser atormentado por los militares el lunes próximo por no haberles revelado el asunto de la cuenta bancaria. Luego escribí la segunda pregunta: ¿qué puedo hacer acerca de este problema? Pasó horas pensándolo y finalmente escribió algunas soluciones. Primera solución: presentarme al general japonés y tratar de explicarle, pero ni él sabía mi idioma, tenía este dato, ni yo entendía el idioma de él, también tenía este dato, así que se iba a enfurecer más, y si le hablaba por medio de un intérprete, al explicarle podría traducirle mal y se iba a poner más bravo y me enviaría directamente a la tortura. Así que, otra solución, segunda, puedo intentar la fuga, pero todo el terreno está militarizado, me atrapan y me fusilan. Tercera opción: puedo quedarme en mi casa y no ir el lunes a la oficina. Pero entonces el general va a sospechar de mí y va a enviar soldados para que me lleven preso, tortura y muerte. Opción cuarta: ir tranquilamente a la oficina el lunes por la mañana. Puede ser que el general esté tan ocupado que no piense en lo que hice, que no se acuerde. O si piensa en ello, puede ser que esté un poco tranquilo y no me moleste. Si sucede esto, todo irá bien, pero si me molesta, todavía tengo la posibilidad de intentar una explicación. Por lo tanto, si voy a la oficina el lunes por la mañana y procedo como si nada hubiera sucedido, tengo la posibilidad de liberarme de las torturas y de la muerte. Cuando escribí esta resolución, nos dice, sentí un inmenso alivio. Me tranquilicé. De tal manera que, cuando entré en la oficina el lunes por la mañana, el general estaba sentado en su mesa con un cigarrillo que colgaba de sus labios. Me miró con su modo especial de medio desprecio y medio compasión y no me dijo nada. Unos días después, fue llamado al Japón a ocupar otro cargo y se le olvidó lo de mi cuenta del millón. Yo creo que lo que me salvó de haberme torturado yo mismo con terribles preocupaciones fue el haberme sentado ante una mesa a escribir las posibles soluciones que podía tener mi problema y las posibles consecuencias de cada una de ellas, y finalmente haber tomado una decisión. Si no me hubiera dedicado tranquilamente a meditar, a escribir y a buscar una solución, habría pasado aquella noche sin dormir. Habría ido el lunes a la oficina todo nervioso y lo había notado el tal general y me había decretado la pena de muerte. Y esta experiencia, continúa con su testimonio y muchas más en mi vida, me han enseñado el enorme valor que tiene llegar a una decisión. Lo que lleva a tantas personas a derrumbamientos nerviosos y a considerar insoportables sus situaciones difíciles es el dar una y mil vueltas enloquecedoras a su problema en la mente, pero no llegar a una decisión, no ponerse una meta determinada de acción. Yo he notado que el 50% de mis preocupaciones se desvanece, se evapora, cuando tomo una decisión clara, definida, y otros 40% se van alejando cuando comienzo a poner en práctica esa decisión. Así que mis preocupaciones las he logrado vencer dando estos pasos, 4 pasos. Consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. 2. Consignar por escrito qué es lo que puedo hacer acerca de este asunto o problema. 3. Decidir lo que voy a hacer. Y 4. Comenzar inmediatamente a llevar a cabo mi decisión. Bueno, ¿y por qué este método que nos han comentado produce tan excelentes resultados? Porque es eficiente. Es decir, porque tiene poder para obtener buenos efectos, porque va directamente al corazón del problema. Además, porque es un método que lleva consigo la regla que produce buenos resultados, que es hacer algo acerca del problema. No quedarnos únicamente obteniendo datos y reflexionando, porque si no traducimos todo lo anterior, datos, reflexión, en acción, todo esto no nos va a servir de nada. Y aquí un punto muy importante.
hemos hablado de obtener datos, obtener información. Hemos pasado también al segundo punto, analizar las cosas, pero hasta un cierto punto. Porque hay personas que se pasan analizando y analizando y analizando y analizando, y como decían, perdón por la palabra, se parecen a una águila estreñida. ¿Por qué? Porque se la pasa planeando y planeando sin obrar. Bueno, este ejemplo quizás es un poco cómico, pero no se trata tampoco de darle al problema una vuelta y otra y otra y otra, porque esto te va a ocasionar más confusión. Hay que analizar concretamente, claramente, por eso escribir, esto te va a ayudar a ir aterrizando y finalmente poner en práctica las soluciones que has decidido. Por eso un sabio japonés afirmaba, una vez que después de pensarlo bien se ha llegado a una decisión, hay que decidirse resueltamente a ejecutarla. De lo contrario, te vas a quedar en puras indecisiones. Hay que actuar. Las grandes obras son ideas sobre las cuales se ha actuado, no se quedaron en ideas. No hay que detenerse más en nuevas reflexiones. No hay que detenerse en dudar, en vacilar y en volver hacia atrás. No hay que perderse en dudas que atraen otras dudas más. Un gran ejecutivo decía, pensar en nuestros problemas más allá de cierto punto lleva a crear confusión y preocupaciones. Llega un momento en el que cualquier investigación o nueva meditación acerca del problema comienza a ser más dañina que provechosa. Es el momento en el que hay que decidir, actuar y no retardar por más tiempo el poner en práctica lo que se ha determinado hacer. Yo te invito, amigo o amiga que me escuchas, a que emplees estas técnicas que en otros han producido tan buenos resultados. No dejes que los problemas simplemente estén dando vueltas en tu cabeza una y otra vez. Vamos a tener la intención de resolverlos, de enfrentarlos y de encontrar la mejor solución. Toma papel y lápiz y después de cada una de estas preguntas, ve poniendo la respuesta que te parezca mejor. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está afectando? Escríbelo. Y si son varios problemas, haz quizás 2 hojas, una para cada problema, y cada uno tendrá sus propias respuestas. ¿Qué es lo que me preocupa? Bien, ya queda claro cuál es el problema, qué es lo que vas a enfrentar. Pregunta número 2. ¿Qué puedo hacer acerca de este problema, acerca de este asunto? ¿Cuántas opciones tengo? Porque a veces tenemos solamente una opción, pero a veces tenemos, yo creo que muchas más, 2, 3, 4 o 5. Incluso pensabas que tenías solamente una opción y no. Al escribir te vas a dar cuenta que se amplía tu horizonte y esto es maravilloso. Pregunta número 3. ¿Qué voy a hacer en relación a este problema? No solamente qué puedo hacer, porque hemos visto que podemos tener varias opciones. Cuando tienes ya la pregunta 3, significa ¿cuál has decidido? La respuesta está clara. De todas las opciones, ¿cuál he decidido tomar? ¿Qué voy a hacer en relación a este problema? Y finalmente, la pregunta número 4. ¿Cuándo voy a comenzar a hacerlo? Porque no es suficiente que tengas ya claro cuál es el problema. No es suficiente que tengas claro qué puedes hacer, qué vas a hacer, sino también cuándo vas a comenzar. Aquí se trata de una decisión sobre la respuesta que tienes que hacer y también sobre cuándo será el tiempo en que comenzarás a hacerlo. Amigos, amigas, espero que este programa les ayude a encontrar mejores soluciones en su vida. Y recuerden que tú nunca estás solo, porque Dios siempre, de una u otra manera, se hace presente en tu camino. Que Dios les bendiga.